Saludos y continuamos en esta cobertura de PH Latam del Simposio de Reumatología para el Médico Primario, auspiciado por la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, con nosotros su pasada presidenta, la doctora Yolanda López López. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias, muy bien. Pues vamos a hablar un poquito de cuáles son esos síntomas que el médico primario cuando ve a ese paciente debe como que tomar en consideración de que puede haber algún tipo de condición reumatológica. Bueno, en términos de que si puede haber una manifestación, una enfermedad Ujú. reumatológica, el síntoma primario va a ser dolor articular, en aquellas que manifiestan con dolor articular, porque hay otras manifestaciones como por ejemplo fatigas, cansancio, que nos llevan a pensar en otras enfermedades, ¿verdad? Reumatológicas. Cualquier síntoma dentro del sistema musculoesqueletal es de considerar para evaluar para enfermedad reumatológica. Pero raras veces lo hacen porque quizás hay otras condiciones que vienen a la mente con mayor rapidez. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con eso? Bueno, lo que pasa es que cuando llegan donde nosotros, usualmente ya ha pasado algún tiempito, es raro que llegue un paciente, ¿verdad? Así como, aunque, bueno, no es tan raro, no digamos eso, ahora la gente va a las redes y se autodiagnostica. Pero para cuando llegan donde nosotros ya tienen bastantes síntomas musculoesqueletales, síntomas de dolor, síntomas de inflamación articular, que eso es sumamente importante, porque una cosa es que se inflama en una sola coyuntura, y si se inflama una sola, pues puede haber sido que se dio un golpe, o sea, nada que sea muy terrible. Pero cuando ya hay más de una articulación inflamada o cuando el paciente tiene este dolor persistente que ya lleva meses, esta sensación de entumecimiento que como que le limita a moverse, pues ya hay que considerar una enfermedad reumatológica un poquito más seria. En ese caso, ese médico primario, ¿cuáles serían, digamos, las pruebas y el seguimiento que tiene que hacer? Bueno, ese es el enfoque precisamente de mi charla, la guía hacia el médico Mm, primario, para tratar de identificar dentro de uno, dentro del otro. Lo más común que se ve siempre es osteoartritis, ¿verdad? Pero esta población de osteoartritis es una población relativamente madura. Si el paciente es un paciente joven y empieza a tener dolor articular, pues ya uno tiene que sospechar como en otras cositas. Pero de entrada, un médico primario tiene que prestarle atención al entumecimiento y cuánto dura ese entumecimiento, porque no es lo mismo el entumecimiento de la edad, que es cuando empezamos a pararnos y nos tenemos que quedar quietecitos porque no podemos engranar rapidito, y eso dura un chispito y luego uno sigue caminando, a ese entumecimiento en que el paciente se levanta en la mañana y le dé el mediodía y se siente apretado. Eso es un indicio de que aquí hay algo más. Y lo otro es cuáles son las articulaciones que tiene pues lastimadas o resentidas. Los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias pues ya tienen esa presentación de articulaciones inflamadas, particularmente un reumatoideo suele ser simétrico. Simétrico es que va a afectar la misma articulación en ambos lados del cuerpo, ya sea las dos rodillas, en las manos particularmente los metacarpofalangeales, los proximales, y usualmente está haciendo imagen uno y uno. Esos son indicios de que pues hay que pensar en otra cosa, aparte de simplemente osteoartritis, que es lo más común. ¿Y cuáles serían, digamos, los exámenes iniciales que quizás ese médico primario debería hacer? Bueno, lo primero que debe hacer es una placa de la zona y laboratorios generales. Hay que hacer laboratorios generales porque no todo lo que manifiesta como artritis es necesariamente artritis, como Para enfermedad descartar sistémica, otras para condiciones. descartar otras condiciones. Tiene que hacer un examen físico completo, tiene que hacer un historial completo desde si el paciente ha recibido algún trauma, si está tomando algún medicamento, si ha tenido una infección reciente. Por ejemplo, parvovirus B19 es una infección que puede dar un cuadro tipo artritis reumatoide súbito. El paciente se levantó un día y tenía inflamación articular simétrica, es un cuadro reumatoideo, pero clásico. Pero es muy diferente porque tenemos la esperanza de que ese paciente, como esto fue inducido ¿verdad? Por un virus, pues eventualmente a lo largo de los meses, pues él va a mejorar. Así que es bien importante un examen físico completo y un historial completo. Eso lo pudimos haber visto también durante la época del COVID, la pandemia, al inicio. Sí, COVID fue bien interesante porque COVID dio varias manifestaciones reumatológicas, desde cuadros ¿verdad? Enfermedades musculoesqueletales a nivel de músculo hasta enfermedades a nivel de articulación y cuadros autoinmunes. Sí, COVID fue un taller. ¿Y otras pruebas de laboratorio, doctora, para confirmar o para ya saber? Bueno, existe dentro de artritis reumatoide, que entiendo que es el enfoque, existe lo que se conoce el paciente reumatoideo cero negativo. Esto es un paciente que se diagnostica
clínicamente. Casi siempre este diagnóstico lo hacemos nosotros porque, ¿verdad?, requiere del conocimiento y de la destreza después de muchos años de identificar una cosa de la otra. Y existe el paciente que tiene una artritis reumatoide seropositiva. Esos son los marcadores en sangre que usualmente es factor reumatoideo y proteínas anticitrulinadas, lo que se conoce como el CCP. ¿Y cuán importante es ese diagnóstico de intervención temprana para evitar quizás complicaciones? Bueno, es importante porque particularmente artritis reumatoide tiene manifestaciones sistémicas. Esto es algo más que una artritis. Artritis reumatoide puede afectar vista, puede afectar corazón, puede afectar pulmón. Y mientras más tardamos, pues más limitaciones desarrolla el paciente, más complicaciones desarrolla. Así que sí, es bien importante que sea temprano. ¿Algún mensaje para el médico primario que quizás no esté participando aquí? Esto obviamente va a toda la comunidad, ¿verdad? Más allá de lo local, para que sepa, ¿verdad? Quizás y tenga en cuenta para poder descartar y llevar ese paciente al especialista lo antes posible. Bueno, tal vez sobre todo, ¿no?, que el historial sea adecuado, que cuando se toma en consideración la presencia de factor reumatoideo tiene que haber una clínica que lo vaquee. Existe tal cosa como tener manifestación sistémica de artritis reumatoide, no necesariamente articular. Por ejemplo, un paciente que manifiesta pulmonar y tiene factor reumatoideo positivo. Esto es una de las manifestaciones que usualmente llegan a nosotros después de haber pasado, ¿verdad?, un tiempo dando vueltas. Y hay que tener esa conciencia de que puede ser una vulgar osteoartritis con un factor reumatoideo y tú los miras reconociendo y manteniendo en mente que 1% de esos pacientes va a desarrollar artritis reumatoide en algún momento. O puede ser un paciente que tiene una artritis reumatoide con una manifestación pulmonar, lo único que tiene es un marcador, pero no tiene manifestación articular. Por eso digo que pues, a mí me entusiasmó mucho ayudar en levantar este simposio, porque yo creo que el médico primario es nuestra arma de ayuda para poder alcanzar ese paciente temprano y de hecho un médico primario puede empezar a comenzar este paciente en tratamiento. Sí, hablamos con otros colegas suyos sobre esos tratamientos, ese abordaje, pero es importante porque ese médico de esa intervención temprana va a depender la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Así que es importante lo que ustedes están haciendo y también que podamos divulgar, ¿verdad?, todo este conocimiento a través de esta plataforma. Muchísimas gracias, doctora, que sé que ahora va para su presentación. Gracias. Y muy, muy específica y muy necesaria porque los médicos en Puerto Rico primarios ahora son los que tienen que atender prácticamente todas las condiciones, ¿verdad?, antes de que podamos llegar a un médico especialista, que ahora se está tardando mucho. Sí, y pienso a veces que los pacientes se aventuran a buscar un subespecialista y esto crea una falsa sensación de que hay escasez de recursos y es porque no están pasando por, ¿verdad?, por las etapas necesarias. O sea, que eso es un mensaje que quizás ninguno de sus colegas, ¿verdad?, lo ha traído a discusión, que es importante que vayan al médico primario antes de ese paso, como usted dice. Sí, van a internet, leen, yo debo tener esto y allá se hicieron un diagnóstico y buscan un reumatólogo. Lo triste de eso es que mientras ese tiempo se ocupa en pacientes que pudieron haber sido manejados por un colega primario, pues tú tienes pacientes que les urge ver un reumatólogo por complicaciones, ¿verdad?, mayores y llegan muy tarde o llegan cuando o sea, que hay un embotellamiento artificial, por decirlo así. Cierto, esa es mi impresión. Qué bien, pues qué bueno y qué bueno que estamos dando esta información, así que compártala por favor y síganos en todas las plataformas de PH Latam. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y por la información. Será hasta una próxima ocasión. Se despide de ustedes Mayra Acevedo para PH Latam.